Hola Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a tu clase de discipulado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás Vicky? Buenas noches. Betty, buenas noches. Bendiciones en este día. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Siempre es un gusto, ¿verdad? Hola Vicky, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti, para todas mis hermanitas. Mi querida Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Lulú. Bendiciones, hermanita, qué bueno que están aquí. Me gozo de las preciosas y amadas siervas, discípulas del Señor Jesucristo, fieles siervas del Señor. Las bendigo, las amo. Hola Lulú, igual, bendiciones para ti. Alabado sea el Señor. Ya los extrañaba. La semana pasada salimos de vacaciones y entonces generalmente no lo anunciamos porque lo que queremos es que todos los hermanos pues busquen a Dios, y todos los hermanos que han compartido su palabra, y les damos las gracias. Todos son usados poderosamente por nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que Dios guarda a los suyos. Y bueno, ya estamos de regreso, agradecida con todos nuestros hermanos que nos ayudaron a compartir su palabra, la palabra del Señor, y ya estamos de vuelta, gozosos en el Señor para seguir aprendiendo juntos su palabra, para expresar el grato olor de su conocimiento en nuestro diario vivir. Amén. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a orar y vamos a empezar nuestra clase, continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Qué bueno que estás aquí, amada hermanita, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia y la misericordia que nos has dispensado a todos nosotros para ser llamados hijos de Dios, por el gran evento glorioso de la redención que nuestro Señor Jesucristo nos concedió desde la cruz del Calvario, para que fuéramos nosotros tus hijos por el puro afecto de tu voluntad. Estamos agradecidos, Señor, contigo, porque eres bueno, porque vemos, Señor, en tu palabra, que es la Biblia, tu bondad, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, revelada, Señor, en las Escrituras, por tu Espíritu Santo, Señor, y llevándonos siempre a toda verdad, para exhortarnos, edificarnos, consolarnos, para la obra del ministerio, porque para eso, Señor, nos has llamado a ser tus siervos, a ser tus discípulos, para la obra del ministerio. Bendito seas, Señor, por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches. Bienvenida. Bienvenida por siempre. Bueno, para tener en contexto la clase del día de hoy, vamos a leer para recordar dónde nos quedamos la vez pasada. Solamente vamos a leer la Biblia, ahorita Marcos 10, 17, para recordar en qué nos quedamos la vez pasada, ¿sí? Así que escuchemos con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está hablando en esta parte del joven rico. Dice así, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dices: wow, este chico es extraordinario, ¿verdad? Ha de haber pensado el Señor Jesús, esto lo ha guardado desde su juventud. Versículo 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente, no dice qué imposible es difícil. No es lo mismo difícil que imposible. Y aquí el Señor Jesús dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, y saludamos al pastor que anda por aquí, nos da mucho gusto. Muy buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Y entonces dice así: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ya vimos en la escritura anterior que no es porque sea rico, sino porque pone su confianza en las riquezas. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Bien, sigue la plática. Ahora sí, a partir de hoy, versículo 28 para la clase de hoy. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno. Nótese. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Ay, Pedro, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, por causa del Señor Jesús y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. A ver, vamos a volverlo a leer para que... Hola familia Rodríguez, bienvenidos todos. Dice así, nuevamente vamos a leerlo. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, pongamos mucha atención, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba
100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La persecución, hermanos, la persecución son murmuraciones, son críticas, son que te rechazan por seguir a Cristo, por seguir a Cristo, por obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? A ver, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 13. 2 de Timoteo 3, 8. Dice así. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, dice el apóstol Pablo. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que es exceso, ¿sí? Exceso, amor y paciencia. Exceso de fe, ¿verdad? Exceso de gloria a Cristo Jesús. Amor y paciencia. Versículo 11, y dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Ustedes creen, hermanos, que el apóstol Pablo seguía al Señor Jesús después de su encuentro con Dios, de su encuentro con el Señor Jesús? Él dejó todo y decidió seguir a Cristo. Y el Señor Jesús lo usó poderosamente. Pero aquí la carta de recomendación de Pablo no era sus grandes elocuencias en prédicas, o él no buscaba, por supuesto, elogios, no buscaba agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Él buscaba agradar a Dios. Y él reconocía que por seguir al Señor había sufrido persecuciones. Y algunas veces intentaron matarlo. Esas eran las cartas de recomendación. Tu carta de recomendación y mi carta de recomendación es que a veces vamos a sufrir persecución, críticas, vituperios, ¿sí? Ya no te van a invitar a ciertos lugares que te invitaban tus amigos, tus familiares. Eso se llama persecución. ¿Por qué? Por seguir a Cristo y el Evangelio. Seguir a Cristo y el Evangelio. Y dice en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir conforme al Evangelio de Cristo Jesús, padecerán persecución. La persecución también significa que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Cuando el mundo nos ama, es porque somos del mundo. El mundo no ama a lo suyo. El mundo ama las cosas de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 12. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, 8. Dice la Escritura así. Os digo, dice el Señor Jesús, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres,
será negado delante de los ángeles de Dios. Una manera de negar al Señor Jesús es no vivir conforme a los mandamientos de Dios. Una manera de negarlo es no vivir conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Vivir conforme a la palabra de Dios, amados hermanos, significa que estamos creyendo, que estamos siguiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, no buscando la gloria de los hombres, sino buscando agradar a aquel que es digno de ser alabado y de ser bendecido y de ser amado con todas nuestras fuerzas, porque estamos agradecidos con Él, que nos dio la vida eterna, que fue a la cruz a morir por nosotros. Somos hijos de Dios por la obra perfecta y redentora de Cristo, ¿sí? Así que cada vez que nosotros tratamos y nos esforzamos por obedecer la palabra de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber persecución, ¿sí? Y cuando tú dejas casa y dejas hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, ¿sí? Se te va a dar más, 100 veces más. Marinita, ¿cómo estás? Bienvenida, amada hermanita. Estamos en oración por ti, te amamos y bendecimos. Entonces nadie que haya dejado casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, no va a recibir 100 veces más en este tiempo, ¿sí? Sí, lo mismo, pero 100 veces más, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Gloria al Señor. La Biblia dice lo que Dios dice. Y Dios dice que si usted ha dejado por causa del Evangelio, otra vez, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, usted recibirá en este tiempo 100 veces más, pero con persecución y la vida eterna. La persecución es un ingrediente, es un fruto de que usted está en el camino correcto. Porque el mundo solo ama lo que es del mundo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con elogiarnos unos a otros. Porque esa actitud hace mucho daño. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos es porque Dios nos los ha dado. No es obra nuestra, es de Cristo, para que Él sea glorificado y se lleve toda la gloria. Los elogios, amados hermanos, son muy peligrosos. Los elogios son más peligrosos que las críticas y la murmuración. Porque, ¿qué creen? Agrandan la cabeza del que los recibe. Y es cuando, como dice el hermano Wayne, la corona se achica. Es más peligroso. Recuérdalo, grábatelo, guárdalo en tu corazón. Cuidemos sobre toda cosa guardada nuestro corazón. Es más peligroso el elogio, ¿sí?, que las críticas. Es más peligroso. La persecución procede de un creyente obediente a la palabra de Dios. El creyente que está sujeto a la palabra, el creyente que está sujeto a la palabra, el creyente que obedece a la palabra, incomoda a aquel que busca su gloria. La soberbia, la arrogancia, el orgullo espiritual es una obra de la carne y es muy sutil. Nadie se da cuenta. Envuelve a la persona poco a poco que le gusta ser elogiada. Como las serpientes, porque esto es agradable a la carne. Tenemos que tener mucho cuidado. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Y todos mis hermanos que nos han saludado, bienvenidos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de todo eso. La vida eterna, los creyentes vencedores son los que van a disfrutar en el reino venidero, ¿sí? Y dice aquí nuevamente, regresándonos
a nuestro libro de Marcos, capítulo 10, versículo 31. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que los primeros, los que tienen más años en el Señor, si no permanecen en el Señor, pueden llegar a ser postreros. No que les gusten los postres, no, nada que ver con eso. Y los postreros, o sea, los últimos que acaban de llegar al reino de Dios, serán los primeros por permanecer, y si permanecen más bien, en el primer amor con Dios. No son los años en la bañera, son lo que le permitimos a Dios que nos limpie y nos transforme. Una persona que acaba de llegar al Señor y está en su primer amor, ese será, como dice la Escritura, los primeros, aunque hayan llegado al final. Es importante permanecer en el primer amor. Las primeras obras. El problema no está en los años que un creyente lleva en el Señor, sino en el permanecer en ese primer amor que deja todo por seguir a Cristo Jesús. Amados hermanos, nada merecemos, no merecemos la salvación, no merecemos la misericordia ni la gracia de Dios, no la merecemos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, todo es por su gracia, por la gracia de Dios, amén. Lo tenemos porque Él nos los ha dado, porque Él nos los ha concedido. Entonces démosle a Él siempre toda la gloria. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. De Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Bendito sea Dios. Dice entonces, regresando a Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Señor Jesucristo, hola Bertita, bienvenida. El Señor Jesucristo siempre estuvo enseñando que Él sería crucificado y al tercer día resucitaría, pero los discípulos no estaban poniendo sus ojos en ese gran evento sublime de la redención. No lo entendían. Y eso también sucede y nos sucedió a cada uno de nosotros cuando llegamos a la familia del Señor. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, no entendíamos qué era la redención, no lo sabíamos. Dios nos los fue revelando poco a poco, nos fue dando luz, en medio de su palabra. Nacimos de nuevo y tenemos hambre y tenemos hambre por la palabra del Señor. Y el Señor nos sigue revelando más y nos sigue dando más luz en medio de su luz. Porque Él es bueno. Amén. Y dice entonces, versículo 33, he aquí, subimos a Jerusalén, les dice el Señor Jesús a sus discípulos, y el Hijo del Hombre, que representa toda la humanidad de Cristo, será entregado a los principales sacerdotes. Estaba el Hijo de Dios como hombre, por eso aquí dice el Hijo del Hombre, en toda su humanidad como hombre, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y les está revelando toda esta verdad, esta gloriosa redención, que es lo que nos hace salvos a todos nosotros, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Qué crees? Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro,
querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos pensaban, bueno, el Señor Jesús ya se va a morir, dice que va a resucitar, pero no entendían nada. Y entonces se acercan al Señor Jesús y le dicen, Señor, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Pueden? Entonces ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Esto se refiere, hermanos, se refiere tanto la copa como el bautismo representan la muerte del Señor Jesús como Salvador. Esa es una porción que solo el Señor Jesús podía cumplir y que el Padre le daba y que Él aceptó. Su muerte y su resurrección, solamente una persona la pudo cumplir, que es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, para Él es toda la gloria. Si vas a elogiar a alguien, elogia a Cristo. Si vas a bendecir a alguien, bendice a Cristo. Ama a Cristo por sobre todas las cosas, porque Él es, hermanos. Él es el merecedor de toda nuestra bendición, de todo nuestro amor, de toda nuestra gratitud. Él se lo merece todo, ¿sí? Bendito sea Dios. Dice en el versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, ¿sí? Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, no, sino que el que quiera hacerse grande, quiera hacerse grande. A veces la carne se nos manifiesta y queremos hacernos grandes. Por eso dice aquí, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, aquel que se quiera sentir el superungido, el que se merece todas las ovaciones y toda la gloria y todo lo demás, pero el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, siendo hombre, no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cada vez que alguien te quiere elogiar, tú dile, hermano, todo esto es por la gracia de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Hermanos, si vas a elogiar a alguien, elogia a Cristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así, ¿sabes qué, hermanos? Van a guardar su corazón. Porque como seres humanos, se siente rico que te elogien, pero es muy peligroso. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Toda la gloria es para Él. Todo lo que tenemos nos fue dado. Nada es nuestro. Todo es de Cristo y para Cristo. Démosle a Él siempre toda la gloria, la honra y toda la alabanza. ¿Sí? Entonces toda la obra redentora de Cristo Jesús es considerada también por Cristo como un servicio para los pecadores.
para su salvación y redención. Él vino a servir, vino como siervo fue a la cruz, como hombre fue a la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros, por toda la humanidad, por toda la humanidad. Toda la humanidad tiene que saber que Cristo no está enojado con ellos, que el Señor Jesús no está enojado con ellos, y debemos nosotros manifestar en su amor el grato olor de su conocimiento. Todos nosotros reaccionamos ante las situaciones adversas de diferente manera, y con ello manifestamos nuestro crecimiento espiritual. Y no siempre lo que manifestamos glorifica al Señor. Todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. Una vida renovada, una vida transformada, una vida que ama al prójimo, una vida que ama al Señor por sobre todas las cosas, una vida que permanece en Cristo todo el tiempo, que no abandona ese primer amor, esa relación perfecta con el Señor. La única manera, hermanos, de que aún como miembros de la iglesia podamos llevarnos bien entre nosotros mismos y podamos llevarnos hasta donde se puede bien con el mundo que no conoce al Señor Jesucristo, es por la obra de Cristo, nada más. ¿Sí? Si Cristo Jesús está en el centro de nuestra vida, podemos llevarnos bien unos a otros. Podemos llevarnos bien unos a otros. Si no, no hay manera. No hay manera. Amén. Bendito sea Dios. El reino de Dios no funciona como funciona el mundo. El mundo está de cabeza. Y Dios nos puso en la cabeza hacia el cielo y los pies en la tierra. Pero el mundo está al revés. Y Dios nos volteó para que funcionemos como Dios quiere que funcionemos. Y estamos ahorita aquí en la tierra viviendo lo que vamos a vivir en el milenio. Estamos practicando, estamos aprendiendo, no lo sabemos todo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo delante de este joven rico que pensaba que obedecía al Señor desde su juventud, ¿qué hizo el Señor? Lo amó, porque se dio cuenta que no era verdad. Todos somos obra en proceso y podemos manifestar lo que verdaderamente somos en medio de las pruebas y las tribulaciones. Ahí se manifiesta el verdadero yo. El verdadero yo se manifiesta en las pruebas y en las tribulaciones. ¿Sí? Todos estamos en crecimiento. Nadie ha alcanzado todavía la estatura del varón perfecto. Yo no puedo ver, en las escrituras yo no puedo ver al Señor Jesús elogiando a los discípulos. Era su maestro y les enseñaba y los amaba. Pero no los andaba elogiando todo el tiempo. Es más, ni los elogiaba. Si acaso al que elogió fue a Pedro, porque dijo esa revelación que le había sido dada por el Padre. Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso sí es digno de revelación y eso sí es digno de elogio por la revelación para la gloria del Señor. Pero no los felicitó porque recogieron las canastas de los peces y de los panes. No, todos estamos en crecimiento. Amén. Y nos debemos de amar unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Llegamos a fallar porque somos carne y somos sangre, todavía no tenemos un cuerpo glorificado como los ángeles. Amémonos, hermanos, unos a otros como Él nos ama. Amémonos como Él nos ama. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Miren, veamos ahora, regresemos a Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo también representa a aquel que ha perdido su visión interior, uno que ha sido cegado espiritualmente. También significa eso, ¿sí? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de Cristo. También significa Bartimeo estaba ciego físicamente, pero también esta escritura habla de aquellos que han regresado a la ceguera espiritual, ¿sí? Que han regresado a esa ceguera espiritual que antes no tenían, ¿sí? Por eso dice, Bartimeo también representa a aquel que ha perdido su visión interior. Fíjense lo que dice. Versículo 46, nuevamente Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al subir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. También junto al camino significa que ya estaba en el camino de Cristo. Eso también significa. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuántos hermanos se han quedado en el camino y volvieron a su ceguera espiritual? ¿Sí? Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Significa también que antes veía. Aquí hay dos posiciones. Una posición es de un ciego que veía en lo físico y perdió su vista física. Pero también hay otra posición, que veía antes las cosas del Señor y quedó ciego nuevamente espiritualmente, y que se había quedado en el camino, ¿sí? Que se había quedado en el camino. Entonces el Señor Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Todo lo que tenemos en las Escrituras reveladas por el Espíritu Santo es por fe. Le creemos a Dios por fe. Creemos la Biblia por fe, porque le creemos. Una fe porque Dios lo dijo, porque Dios lo dice y porque está escrito y está revelado por su Espíritu Santo, y recibimos su palabra para cada uno de nosotros. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, piensa: esto es para alguien que no vino. No, es para ti. Recíbelo para ti, porque Dios te va a dar de comer a ti, no dándole de comer a alguien más. Lo que Dios te está mostrando es para ti, para que lo recibas, para que lo disfrutes, para que te haga bien. La palabra de Dios te hace bien a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es vida. Nos vuelve a la vida. Si alguien ha dejado su primer amor, te vuelve a su primer amor. Pero es por fe. Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Más cuando ya se conoce
el camino del Señor. Amén. La vista espiritual se recobra por la fe en el Señor Jesucristo. Y significa que este creyente, que ya era cristiano, es decir, que ya seguía al Señor, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la persecución, ahogaron su fe y se volvió a la ceguera espiritual porque se salieron del camino del Señor. Amén. Tu fe, le dice el Señor Jesús, te ha salvado. Significa que el creer en el Señor Jesús otorga sanidad física y espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Física y espiritual. En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice aquí, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. También un corazón quebrantado puede abandonar su fe. Pero cuando permite este hermano o hermana que su corazón quebrantado y herido sea sanado por el amor de Cristo, por la obra redentora en la cruz, entonces ese corazón va a ser sanado. A pregonar libertad a los cautivos. Muchos están presos en sus propios dichos de sus bocas. Ahora que estaba con el grupo de los niños, ¿sí? Estaba el domingo con ellos, unos niños chiquitos, una niña de kinder que va a pasar a primaria y 2 niños de tercero de primaria que están batallando con las tablas de multiplicar. Estábamos ahí en esa clase. Es una bendición estar con los niños. Y entonces estaban ellos dibujando los frutos del Espíritu Santo. Y estaban ellos ahí dibujando lo que era bueno y lo que ofendía a Dios y lo que era de Dios y lo que no era de Dios, ¿no? Entonces ellos estaban creyendo con ese corazón de niño todo lo que el Señor les estaba enseñando, ¿sí? Recuerdo uno de ellos que dijo una vez, dijo, si quieres conocer a Dios, abre tu Biblia. En la Biblia se conoce a Dios. Y ahí está en las Escrituras la única manera de conocer a Dios. Cuando se deja de leer la Biblia y se deja de orar, son señales de peligro, que estás alejándote más y más de tu primer amor con el Señor. Cuando pones tu corazón en otras cosas y no en las cosas de Cristo, te estás alejando y estás en peligro de abandonar el camino del Señor. No digo de abandonar a tu Señor porque muchas personas, aunque se alejen mucho, saben que el Señor está en ellos, pero ya empieza a haber confusión en ellos, que ya no saben qué es de Dios y qué no es de Dios, porque no han permanecido en la palabra de Dios. Por eso es muy importante permanecer en el Señor. Cuando permanecemos en el Señor y le pedimos algo al Señor en el nombre, al Padre en el nombre de Jesús, dice la Escritura, al que Él nos los da. Cuando permanecemos en el Señor, amén, sabremos cómo orar, sabremos cómo pedir, porque estamos en el centro del fogón del Señor. Amén. Es peligroso, hermanos, alejarse. Después no te vas a dar cuenta y vas a estar demasiado lejos. Y Dios te ama y te quiere regresar al camino. Que te llenes nuevamente con su Espíritu Santo, que le sirvas,
que le sirvas como en las primeras obras, que vuelvas a tu primer amor y le sirvas. Amén. Y le sirvas. Entonces cuando dice el Señor Jesús y le dice a Timoteo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero ¿quién clamó al Señor? Bartimeo. Bartimeo clamó al Señor, se acercó al Señor y el Señor se acercó a él. ¿Sí? Muchas veces las tribulaciones, lo que vivimos en las familias, porque Dios no prometió que viviríamos en un lecho de rosas aquí en la tierra. No, Él dijo que en todas las tribulaciones estaría con nosotros, que nunca nos dejaría y que nunca nos abandonaría. Y la manera de permanecer en el Señor es haciendo lo que Dios quiere que hagamos, guardando nuestro testimonio. Nuestro testimonio, cuando se guarda, eso es lo que vence al mundo, nuestro testimonio. Un testimonio manchado difícilmente va a librar una batalla. Es importante buscar de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Buscar de Dios de todo nuestro corazón. Y si alguien se ha alejado, si nos hemos alejado, busquemos al Señor. Clamemos como Bartimeo. Señor, estoy aquí. Quítame esta ceguera espiritual que me provoqué al alejarme de ti. Y dice el Señor, tu fe te ha salvado. Le creemos a Dios por fe. Regresamos por fe. Recibimos la palabra de Dios por fe. Porque le creemos. Como los niños que le creen a Dios. Y el que tenga niños pequeños, Dios dice en su palabra, dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis. Hay veces que en la iglesia no hay un niño. Y hay niños en la iglesia, hay niños que sus padres no los llevan a la iglesia. Y Dios les dice, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es, no va a ser, es el reino de los cielos. Y no se los impidáis. Un niño no puede subirse solito al metro. No puede tomar un camión por pequeño que es. Los padres lo tienen que llevar. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis. Dios dice también que creamos como niños la palabra de Dios. Amén. Dios nos desafía con la fe de los niños. Miren qué bien contestan los niños las preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Te lo saben decir? ¿Por qué? Porque desde pequeñitos han sido enseñados. Si entrenamos bien a nuestros pequeños niños, cuando lleguen a la adolescencia, difícilmente se van a separar del Señor. Difícilmente. En la adolescencia son tiempos de prueba. El mundo los empieza a atraer. Y si no están bien establecidos en los fundamentos de la palabra de Dios, fácilmente se van a mover al mundo. Tenemos que ser sabios, hacedores de la palabra, en todo tiempo y en todo lugar, ante cualquier situación. Debemos de ser oidores y hacedores, y no nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Palabra de exhortación de Dios. Es su palabra, es su enseñanza. Está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrita la voluntad de Dios. Y cuando inclinas tu oído a sus razones y pones atención a lo que Él te da como alimento espiritual, tú y yo
vamos a crecer espiritualmente cuando le creemos a Dios. Y cuando vengan las tribulaciones, sabemos cómo reaccionar. Tendremos la palabra de Dios en la punta de nuestra lengua para detener todos los dardos de fuego del maligno. Porque levantaremos el escudo de la fe. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por su gracia, por su misericordia. A Él es al que servimos y a Él es al que debemos glorificar. Qué bueno es el Señor, que siempre nos lleva a toda verdad. Amén. Bendiciones, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. La próxima clase vamos a continuar con el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Amén. Para ver la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Bendito Padre, inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor. Tú eres la palabra. Tu palabra es el aliento de tu boca, Señor. Y nosotros la recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. Aprendemos de ella para ser oidores y hacedores de tu palabra. Señor, digno eres de recibir toda la alabanza, la gloria, la honra, el honor, porque tú creaste todas las cosas, visibles, invisibles y todo lo que hay. Todas las cosas fueron hechas por ti y para que en todos tú siempre te lleves siempre toda la gloria. Te bendecimos, Padre, por siempre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Querida Marinita, sé que andas por ahí. Estamos orando por ti. Vas a salir muy bien. Eres más que vencedora. Verdaderamente que Dios tiene grandes cosas y maravillosas para sus hijos. Nos gozamos contigo, Marinita. Te amamos y bendecimos. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. En 10 minutitos está el pastor con nosotros para que sigamos creciendo con el conocimiento de su palabra. Amén. Bendiciones. Un abrazo para todos.